Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Señal Colombia se caracteriza por programar contenidos étnicos en su parrilla. ¿Pero por qué forman parte de la programación de este canal? Veíamos a partes de algunos de los contenidos étnicos que han formado o forman parte de la programación de Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué papel juegan los contenidos étnicos en la programación de este canal? Mi nombre es Barlan Díaz Ibarra, de la etnia Embera Chamí, el departamento de Risaralda. Las minorías étnicas en el país tenemos los mismos derechos y tal vez más derechos constitucionales, de convenio internacional y todo, pero sí tenemos más pocas oportunidades que otro resto de población. Creemos que la televisión es el medio ideal para que nuestro conocimiento, nuestras vivencias lleguen a toda parte del territorio colombiano y de otros países tal vez. Lo que pasa es que Colombia tiene muchos canales televisivos, pero en toda la televisión no hay contenido étnico. Me parecería importante que en los medios de comunicación hayan personas de las comunidades indígenas que se capaciten y que puedan orientar una política de comunicación acorde a las vivencias de los mismos pueblos. Bueno, nosotros creemos que hemos avanzado un poco y ya el movimiento indígena tiene algunas emisoras en partes del país, tiene algunos medios de comunicación y se viene trabajando en eso. A las comunidades indígenas nos gustaría que hubiera la posibilidad de tener propuestas y presentar proyectos que permitan participar en las áreas de comunicación del país. Ahora estudio en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y con mi cámara regresaré a mi territorio para encontrarme con las tradiciones, las costumbres y la magia de la cultura indígena a la que pertenezco, el universo Embera, el cual deseo conocer ahora. Hagamos juntos la televisión que queremos. Una de las razones por las cuales muchos televidentes reconocen a Señal Colombia es por darle importancia a los temas étnicos. Nuestras etnias merecen un espacio en la televisión que muy pocas veces se les ofrece. Y no solamente por lo que representan culturalmente, por su cosmogonía, sus tradiciones, sus comidas, sus idiomas, sus lenguas, no. También porque son comunidades que han estado siempre vinculados a los peores momentos de la historia de Colombia. Violencia, desplazamiento, segregación, desprecio. Y es precisamente por eso que los colombianos del siglo XXI necesitamos ver qué piensan ellos.
Gran parte de ese conocimiento indígena, del que tanto nos enorgullecemos cuando aparecen las listas de países con más biodiversidad y más diversidad cultural, sencillamente están al borde de la extinción precisamente por estos procesos de violencia a los que han sido sometidos. Todos los habitantes de Jaquiarazabi tuvieron que vivir situaciones muy dolorosas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. ¿De qué comunidad salieron usted y su familia? De mamá Duana Cape llamó mamá Walisi. 3 años en Baburu de desplazación Hamumba Nama. Desde hace varios años, Señal Colombia aporta su granito de arena en la programación del canal. Siempre ha habido y sigue habiendo documentales indígenas que muestran su realidad, mostrados por ellos, pero esto no es suficiente. De verdad, Colombia, como país, como nación, debe darle mucha más visibilidad a las etnias, a los indígenas, a los afro, a los raizales de San Andrés, a la comunidad rom, porque no solamente forman parte de todo lo que somos, culturalmente hablando, sino también como un deber social. Hoy los afrocolombianos lo que necesitamos no es que otros decidan por nosotros, es que se nos brinde la posibilidad de poder realmente, de manera inclusiva, permitir que nosotros seamos nosotros mismos. La Autoridad Nacional de Televisión ha establecido unas cuotas mínimas de pantalla de temas étnicos en la televisión pública. Señal Colombia no lo hace porque tenga que cumplir la ley, sino porque está en su filosofía. Y de hecho, la cuota de pantalla en Señal Colombia es un poco más alta de la que exige la ley. Mucho de ese conocimiento, mucha de esa sabiduría está en peligro de desaparecer si no le prestamos atención, y en gran parte eso se debe a la violencia y también al desprecio que históricamente hemos sentido los que vivimos en las ciudades por las minorías étnicas de este país. El castigo era muy tremendo, matarlos, castigarlos para mandarles a una palma de chontaduro. Metían a cepos, unos castigos muy crueles. En la programación de Señal Colombia ya es común encontrar contenidos étnicos. Eso sucede desde hace ya bastante tiempo. Ahora bien, ¿cómo llegan esos contenidos al canal? ¿Cómo se escogen? ¿Cómo se elabora? Una idea se convierte en un programa, en fin. Para hablar de esos temas estamos con Jairo González, productor delegado de Señal. Hola Jairo, ¿cómo está? Eduardo, muchas gracias. ¿Cómo hace un programa, digamos, que alguien tiene algo que decir en una comunidad X, indígena, afrocolombiana, creol, rom, para que ese algo se convierta en un programa que se emite en Señal Colombia? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, pues de pronto vale la pena dejar claro que cuando hablamos de comunidades étnicas, no solamente nos referimos a las comunidades netamente indígenas o a los grupos indígenas o las culturas indígenas, sino estamos hablando de las culturas indígenas, los afrodescendientes, la comunidad raizal y los ron, que son los gitanos. Son esos 4 grupos que forman un poco este gran universo raizales de las... San Andrés, ¿no? Raizales de San Andrés, exactamente. Entonces, pues Señal Colombia obviamente como canal público debe abrir esos espacios, no solamente por regulación como es señalado, que un porcentaje de la programación sea dedicado a contenidos étnicos, sino también porque es una necesidad y porque forman parte del país que es Colombia, esa diversidad cultural que es Colombia. Es decir, no se hace porque toca cumplir una ley. Exactamente, no es porque hay que cumplir la ley, sino porque realmente es una filosofía del canal. Somos conscientes de que hay que abrir esos espacios para que ese país, vuelvo y repito, diverso culturalmente que es Colombia, pues tenga la posibilidad y el espacio de comunicarse y de transmitir sus historias y su realidad. Y ya la convocatoria en sí, pues acabamos de terminar un proceso junto con el Ministerio de Cultura. Se abrieron una convocatoria para otorgar estímulos a 3 proyectos exactamente de estas comunidades. Son 3 documentales que finalmente se realizarán durante 6 meses de 24 minutos cada uno. Se presentaron
19 proyectos en su totalidad. De todas estas 4 grupos étnicos, se realizó pues un proceso de evaluación con un evaluador tanto acá de Señal Colombia como 2 evaluadores externos que no nos conocíamos entre nosotros mismos. Se preseleccionaron 5 y finalmente se llamaron a estos 5 proyectos a una entrevista para escoger 3, que fueron los 3 proyectos seleccionados en esta ocasión. Ser guayú es un orgullo muy grande, es llevar esa sangre indígena por las venas, es amar la cultura, es sentirla, es vivirla. ¿Cómo es el nivel de participación de las comunidades? Es decir, pues se necesitan cámaras, técnicos, expertos en sonido. Hay que resaltar que, primero que todo, lo que nos interesa es que las historias, es decir, con esto lo que nos interesa es que las historias de estas comunidades sean contadas a partir de ellos mismos. Es decir, no es alguien de Bogotá que los entrevista. Que viaja a hacer un programa sobre los guayú, por decir un ejemplo, entonces se va acá con sus cámaras y va y los graba y todo, coge un tema, no. Son a partir de ellos mismos, de sus investigaciones, de sus equipos que salen de las comunidades mismas, plantean los temas, plantean el proyecto, los escriben y es muy interesante. Yo encuentro que es muy interesante porque igual es gente que evidentemente no tiene la experticia en la gran mayoría de los casos, nos damos cuenta por las muestras audiovisuales, por las hojas de vida, pero que tiene un interés enorme en contar sus historias a partir de ellos, su visión de las cosas, y son equipos, por ejemplo, en este caso, las 13 convocatorias que salieron, los 13 proyectos que salieron escogidos, los equipos de producción casi que en su totalidad son de esas comunidades, tanto los directores como los productores, como los mismos fotógrafos, los jefes de investigación. Entonces nos parece que eso enriquece todavía mucho más la convocatoria y que indudablemente la hace mucho más interesante. ¿Y por qué es tan importante que sean ellos mismos los que cuenten la historia? Porque uno puede decir, no, contratamos al mejor documentalista de Colombia que tiene 50 años de experiencia, hace una investigación serísima, lo mandamos a la Sierra Nevada de Santa Marta o al Putumayo. ¿Por qué para ustedes es tan importante que no tienen que ser ellos mismos los que hacen el proyecto, así no tengan la experiencia de un documentalista consagrado? Porque es su forma de verse, de sentirse. Es distinto cuando llega, como usted mismo lo dice, alguien externo a tratar de involucrarse en una realidad que le es de alguna forma, pues no digamos que totalmente ajena, pero pues sí es muy distante a su realidad misma, así sea un documentalista, ¿sí me explico? A que las historias sean narradas y contadas desde personas que las viven cotidianamente, ¿no? La mirada es distinta, la forma de narrarlo es distinta, el tiempo es distinto. Entonces yo creo que todo eso es bien interesante y hasta ahora la experiencia que ha tenido el canal es que se logran cosas bien interesantes. Ina un año determinado conocía buena ina derecho estudia y conocía anima porque dachi ina ebenani buna dachi ina por gusto o mamá gusta si deba ina kabaibu ajumaende porque nama dachi necesidad dachi ebena kuniani deburu. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Autorrepresentación. Si representar es expresar a través de ideas o productos de distinta índole nuestra mirada sobre algo, la autorrepresentación no puede ser otra cosa que la expresión que se produzca como resultado de mirarse a sí mismo. Se trata de un término que ha sido ampliamente discutido entre las disciplinas de la antropología y los estudios culturales, pues se aplica a las comunidades que normalmente no tienen acceso a los medios para expresar sus puntos de vista sobre sí mismas, para que puedan narrarse a sí mismas y no depender solo de la representación que hagan de ellas actores externos. Gracias a la autorrepresentación, muchas comunidades han fortalecido sus tradiciones locales y definido y profundizado su identidad. Soy Rafael Bombiela, soy profe de artes escénicas, tengo 35 años. Me interesan los canales
que se preocupan por el contenido y que también se preocupan por un contenido estético más amable, más amplio, más abierto, con mayor posibilidad de apreciarlos desde otros puntos. Para la diversidad que hay en Colombia, culturas ancestrales, comunidades étnicas, creo que no tienen la suficiente visibilidad. Ver al otro, enterarse del otro, sin condicionarlo, sin decirle tiene que actuar como indígena para que aparezca bien en este documental. Y para el tema de inclusión y los nuevos procesos que está viviendo el país, creo que es importante que estén más presentes, de diferentes formas y en diferentes medios, en diferentes canales. Nuestro dios Yoyi e Ipi fue quien nos dio a conocer que el huito es sagrado y es purificación para nuestro cuerpo. La prioridad acá está en otro tipo de programas. Está en los programas masivos, mediáticos, de una información rápida. Es una cuestión de publicidad y de aceptación en los medios y que donde está ubicado el mayor rating, tienen que entrar estos programas por obligación, por inclusión, por un proceso de paz. Si no, no estamos siendo consecuentes. Sí, no soy muy optimista, pero pues hay que seguir trabajando en este tipo de contenidos. Y la cuestión es la educación, cómo podemos fortalecer que a la gente le gusten estos temas. Bueno, y hagamos juntos la televisión que queremos. Considero que no son suficientes. Hay mayoría para los blancos y las minorías étnicas, llámese como se llamen, tienen menos espacio. No creo que las minorías étnicas tengan suficiente espacio en los medios de comunicación, porque el espacio de las minorías étnicas sería volver a las raíces de donde todos somos, y son las raíces que se han desprestigiado, se han olvidado a cambio de matices y culturas globalizadas que no son propias. Considero que sí hay espacio para las minorías en los espacios de la televisión. Ustedes tienen los espacios, tienen esta oportunidad de este medio. Lo que pasa es que tenemos que acercarnos, tenemos que apropiarnos de esos espacios. Jairo González, productor delegado del canal, nos hablaba de la perspectiva de Señal Colombia acerca de los contenidos étnicos. Pablo Mora es un documentalista que tiene una amplísima trayectoria en el tema de los documentales y documentales con comunidades indígenas, así que lo hemos invitado también para que nos dé una mirada desde afuera del canal. Hola Pablo, ¿cómo le va? Buen día, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. No, usted. Cuéntenos muy rápida, bueno, su trayectoria como documentalista que ya lleva bastante tiempo. Sí, mucho. Empecé en el canal, justamente ganándome un premio de las convocatorias el siglo pasado, en todo caso. ¿En los años 90? Sí, en los años 90. Y después me he dedicado a acompañar procesos de comunicación y de televisión, o mejor, de producción de contenidos audiovisuales con pueblos indígenas en Colombia. Y también investigo el tema. Soy asesor de algunos pueblos indígenas en materia de producción de obras audiovisuales. ¿Cómo ve usted el tema, es decir, la política de Señal Colombia, de que sean las mismas comunidades las que cuenten, las que hagan
el documental, o por lo menos que la historia salga de la comunidad y no de un antropólogo que fue a visitar la comunidad y hizo un estudio y de ahí sale el documental. No, sin duda eso es una postura buena, digamos, legítima. No proviene tanto, digamos, de una dádiva del Estado, sino también de un reclamo de las comunidades para tener un espacio, digamos, de participación y de acceso al servicio público. Es decir, fue una iniciativa de las comunidades. Sí, yo pienso que sí. Esto es un movimiento muy grande que lleva muchos años. Llevamos casi 20 años tratando de transformar el sector audiovisual para que las comunidades indígenas tengan una participación mucho más rotunda. ¿Cómo occidentalizar o poner en los estándares de occidentalización? Sí, pueblos que tienen una noción del tiempo, del flujo del tiempo, de la manera que se hablan de espacio, no sé, que no tiene nada que ver con el youtuber que que es lo que se supone que es la televisión moderna, ¿no? Que tiempos muy rápidos y de pronto uno entra a otro ritmo. Ese es uno de los ejemplos de cómo hay un desencuentro todavía permanente, ¿no? Es decir, cuáles esas formas narrativas que deben respetarse, entre otras porque qué pereza tener que ver siempre las mismas cosas independientemente de qué voces estén incorporadas. Es decir, si los pueblos indígenas van a narrar como narran los de Italia, por decir sí, algo. pues no vamos a ver nada nuevo. Entonces hay un reclamo, digamos, por tener una cierta independencia y autonomía en formas narrativas, pero también en temas de cómo hacer televisión. Es vivir una cultura viva, es estar en un oasis de paz. Y esas obras, donde, además de los festivales internacionales en Colombia, ¿dónde es posible, si es que es posible verlas, o se quedan en la comunidad como de consumo interno? Sí, hay dos estrategias en general en el mundo indígena. Hay unas obras que son pensadas para adentro. Generalmente las obras caucanas del pueblo Nasa o del pueblo Misaca están pensadas un poco para adentro. Pero hay otras estrategias que películas que son fundamentalmente para audiencias externas, como las del pueblo Arhuaco, con Amado Villafaña, por ejemplo. O el mismo pueblo Guayú, o el pueblo de los Pastos, con Mar Ceballos, una directora extraordinaria, ¿no? Pero no hay todavía una garantía, digamos, de acceso a los servicios de televisión, ya no como televidentes, porque también el tema de la conectividad en territorios indígenas es precario, ¿no? La televisión en el Amazonas no entra, ¿no? Como la conocemos actualmente, ¿no? Pero además de ese reclamo de que se pueda universalizar el acceso a la televisión, es también la participación decidida como productores y creadores en las parrillas de programación de los canales públicos. Por ejemplo, no es el caso de esta convocatoria de señal, pero de otras instituciones constriñen el enfoque y las temáticas de las convocatorias. Es decir, tienen que ser programas de este tema y de este. Eso es absurdo con relación a la libertad de expresión de los pueblos indígenas y en general de cualquier autor que quiera incursionar en televisión, ¿no? Cuando usted gana un premio con recursos del Estado, en el caso de señal, esa producción le pertenece y los materiales y todas las imágenes y sonidos le pertenecen al canal. Ellos están reclamando algo completamente distinto. Están diciendo todas las imágenes nos pertenecen. Nosotros somos también, no solamente como creadores, los dueños morales, sino también los dueños patrimoniales de las obras, ¿no? Pero eso es una cosa muy compleja porque no lo reclaman a título personal, sino a título colectivo como pueblo. Entonces el tema de los derechos colectivos aquí no existe. Los que vienen se nos están robando nuestro sistema de la vida. Vienen, a uno lo entrevistan, le dicen todo y uno pues empieza ingenuamente, inocentemente uno da todo el detalle. Pero entonces ellos se nos están robando nuestra visión de nuestra cultura. Muchísimas gracias por haber venido y por todo lo que nos ha estado contando. Realmente creo que eso enriquece muchísimo a los televidentes, una mirada que más allá de la televisión, más allá de los medios, de lo que uno está acostumbrado. Bueno, muchas gracias y esperemos realmente que el público sea el que pida estas nuevas obras.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia impulsa los contenidos étnicos. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.